Les saludo con afecto, agradeciendo primero que nada esta oportunidad de saludarles, de que me hayan brindado este espacio para dirigirles algunas reflexiones en torno a temas patrísticos. Concretamente, me han pedido que reflexionemos un poco en torno a Orígenes, este gran autor del siglo III, que sigue siendo una referencia importante no solo para los estudios patrísticos, sino para otros temas de interés cristiano. Es un autor que sigue provocando, pues en cierto modo, atracción, pero también confusión. En realidad, el retomar a Orígenes ha sido una labor del siglo XX. Durante la época antigua, pues tuvo sus complicaciones de interpretación. Durante la Edad Media se le consideraba pues prácticamente un hereje en sentido dogmático, pero también un genio en el aspecto exegético. Y ha sido precisamente hacia principios del siglo XX, finales del XIX, donde algunos críticos de la literatura y de la teología lo han redescubierto y sobre todo han querido poner su literatura, lo que queda de ella, pues al alcance pues de la opinión analítica, académica y ahora también dentro de los cuadros espirituales. Yo quisiera comenzar con una reflexión que nos brindan algunos patrólogos italianos en la introducción a la patrología de Bosio, Maritano y Dalcovolo, que hacen una síntesis muy concreta y muy elocuente de nuestro autor. Me permito leer unas líneas. Dice: Orígenes fue uno de los más importantes, profundos e influyentes escritores de la Iglesia antigua. Puso su aguda inteligencia y su apasionado corazón al servicio de Dios, de la Iglesia y de las almas. Utilizó la cultura de la filosofía pagana de su tiempo, refutó válidamente la peligrosa teoría gnóstica, defendió la doctrina cristiana de los ataques de los adversarios, ayudó a los cristianos a expresar razones de la esperanza que había en ellos, los estimuló con la palabra y el testimonio de una vida perfecta. Más que un brillante hombre de letras o de estudio, él quiso ante todo ser para sus discípulos un maestro de espiritualidad. Su vasta y multiforme obra marca un momento importante en la historia del dogma cristiano y fija para la especulación sucesiva orientaciones y líneas de desarrollo que serán decisivas. Fue un signo de contradicción durante su vida y sobre todo después de su muerte, por ejemplo, con las controversias origenistas. Esto debido a la audacia de su pensamiento y por la incomprensión de su método. Tratándose de una teología en investigación, él prefería discutir más bien que sistematizar una sola tesis. Adversarios y seguidores se formaron en su poderosa especulación que representó una consecución perenne para la historia del pensamiento filosófico y religioso de la humanidad. Bueno, con esto nos damos cuenta que nos encontramos delante, sí, de un gran cristiano. Muchos especulan si es hereje o no por algunos rumores en torno a su vida. Sin embargo, nos encontramos delante de un genio. A mi modo de ver, los genios son gente creadora, creativos, aportadores en algún sentido de la cultura, pero también es la genialidad de aquellos que han podido entender el momento y han podido simplificar la riqueza pluriforme de muchas aportaciones. También es el caso de San Agustín de Hipona, que él es un cristiano, pero que ha traído con su retórica, con su elocuencia, con su habilidad literaria, la gran síntesis de la cultura occidental. Por eso es que son personajes que hay que estudiar de una manera casi necesaria y con una actitud perenne. Es decir, nunca los acabaremos de estudiar del todo. Bien, yo les quiero mostrar rápidamente un esquema, una guía que no quiere explicar todo el tema origeniano. Simplemente para mí son como señales, claves interpretativas para motivarles a que se acerquen a la lectura directa y sobre todo a una comprensión más crítica de este autor. Sabemos por algunas fuentes antiguas y contemporáneas
que Orígenes pudo haber nacido entre el año 185-186 y haber partido de este mundo hacia el año 254-255. Le tocó vivir una época difícil de persecuciones. De hecho, en su vida personal tiene esta marca del martirio, sobre todo con su padre, Leonide, que también fue ajusticiado, quizás fue incluso colaborador, colega de Clemente de Alejandría en la escuela Didascaleion, la escuela catequética, que más adelante se va a convertir en escuela filosófica dirigida por el mismo Orígenes. Es curioso ver desde el nombre. Muchos piensan que Orígenes ha de ser de origen. No, hay que recordar que él era de lengua griega y su apelativo no viene de arge, que sería precisamente principio. Viene de una etimología egipcia que sería Horus Genes, o hijo de Horus. Esto nos da a entender que pues él era hijo sí de un helenista, ciudadano romano, y seguramente de una madre étnico-copta egipcia. Aquí ya vemos todo este sincretismo que se va a ver reflejado también en el decurso de la escuela de Alejandría, en el Didascaleion. Él crece como un adolescente, pues muy motivado por la enseñanza de su padre. Habría que leer el libro sexto de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, dedicado totalmente a Orígenes, donde hay expresiones verdaderamente entrañables en la relación del padre y el hijo. Y bueno, pues el mismo padre admiraba a su pequeño que ya había asimilado la gramática, la lengua, la filosofía helenista, principalmente la neoplatónica. Y cómo él va a desarrollar después como ya un adolescente, un joven empeñoso en la lectura de la Sagrada Escritura, de los desempeños hermenéuticos del momento, sobre todo la hermenéutica filoniana alegórica. Hay que recordar que también a Orígenes se le considera el campeón de la alegoría, no sin sus dificultades, porque muchos contemporáneos y posteriores suyos lo consideraron un exagerado en el uso de la alegoría. Pero con esto encontramos un dato muy interesante. Orígenes es un clásico, es un hombre de letras. Él es quien ha podido penetrar desde la ladera cristiana, lo que aportó precisamente esta gran simbiosis entre Grecia, Roma, Egipto, la cultura judía y por supuesto la emergente cultura cristiana. Por lo tanto, tenemos a un gran clásico, pero que es un cristiano, que ha sabido integrar todos estos saberes. Por lo tanto, a veces no es fácil acercarse a la figura y a la personalidad intelectual del Adamancio, que también así se le denominaba por ser un hombre de acero, es decir, de convicciones fuertes, de un pensamiento sólido, de un espíritu inquebrantable. Y necesitamos tener un marco de cultura general en torno a la filosofía helenista, al pasado literario de la gran retórica clásica griega, etcétera, etcétera. Destaca sobre todo en Orígenes el tema de sus relaciones, de sus amistades. Yo mencionaría tres. El primero, su obispo, Demetrio, quien fue pues casi un segundo padre, quien lo patrocina, lo anima, le da la dirección de la escuela de Alejandría, pero con el que después se enemistará gravemente. Y más aún a él le debemos pues el rumor, a lo mejor la mala expresión, la mala comprensión del tema de su pretendida castración. Este es el tema que a muchos les interesa sobre Orígenes. Los críticos actuales han deshabilitado totalmente este tema. Hay que estudiarlo, ¿eh? Y sí, en efecto, él siendo un intérprete alegórico espiritual analógico de la Sagrada Escritura, pues es difícil pensar que él haya hecho un acto de literalismo en su propio cuerpo, en su propia vida. Cuando Jerónimo dice, y Orígenes se castró con hierro, pues hay que hacerle una interpretación.
Él no vio el momento. No tenemos una claridad de si eso fue histórico o no. A lo mejor Jerónimo lo que quiso decir es, como él tenía un alma de acero, es el adamancio. Tomó una firme determinación para llevar a cabo un propósito espiritual definitivo. Y yo creo que eso se debería de hacer para cualquier promesa que el hombre hace, tener decisión de hierro. ¿Mm? En fin, ahí hay una metáfora que habría que desentrañar o un desafío histórico que todavía habría que comprobar. La segunda amistad de Orígenes es Ambrosio, un intelectual, y más que intelectual, un aristócrata que estaba inquieto por las doctrinas gnósticas heterodoxas y que con la predicación de Orígenes se convierte, deja esas tendencias y busca la instrucción de este maestro con el cual está entusiasmado y él mismo le brinda recursos, se convierte en su mecenas y pone a su disposición un escritorio, es decir, una industria editorial para que Orígenes pueda desplegar su inteligencia, su aportación exegética, literaria, teológica. Eh, Ambrosio, más adelante, también va a ser un gran amigo personal de Orígenes y va a ser uno de los pocos discípulos a los cuales él va a acompañar incluso hasta los momentos del martirio. Hay que decir que Orígenes comenzó como un laico intelectual, que se convirtió prácticamente en maestro de santos. Hay dos etapas en la vida de Orígenes, su etapa alejandrina y su etapa en Palestina, en Cesarea Marítima. Y nos damos cuenta que él estaba muy cerca de varones justos y de mujeres santas. Alejandría también se caracterizaba por educar a mujeres, claro, con sus reservas. Y está el caso de aquella santa potamiena a la cual Orígenes instruye, acompaña y también lleva como este acompañamiento del gran maestro espiritual hasta el martirio. Y la tercera relación, que también es determinante en la vida de Orígenes, es el obispo Teoctisto de Cesarea, quien provoca un poco esta ruptura de Orígenes, o mejor dicho, de su obispo Demetrio con el maestro, porque él lo consagra presbítero sin consentimiento de su, digamos, ordinario. Y aquí está la ruptura. Y claro, Orígenes, pues un poco tirante de la autoridad episcopal, pues accede torpemente, y este es el dato por el cual no es declarado santo, que tuvo una indisciplina y hubo una autoridad episcopal que le dio una sanción que hasta la fecha no ha sido levantada. De hacerlo, pues se contradiría la autoridad episcopal, eclesial, etcétera, cosa que hay que analizar un poco más. Teoctisto, pues sabe que él ha ganado esa partida y lo invita a quedarse con él como maestro, repite el programa de la escuela catecumenal de Alejandría, pero ahora en Cesarea. Orígenes lleva todas sus pertenencias, entre ellas una copia de Filón de Alejandría, y en esto, pues la historia también sale ganando porque después de la invasión islámica al norte de África, se pierden muchísimos materiales intelectuales que estaban en la biblioteca de Alejandría, pero Filón se salva gracias a Orígenes, que se lleva una copia de sus escritos. Vean, por todos lados hay datos interesantes, estimulantes para el estudio, no solo que quedan al nivel de lo anecdótico, sino que hablan de una personalidad con un espíritu potente, un espíritu de mucha creatividad. Bien, dejamos este detalle biográfico y necesariamente tenemos que hacer un comentario sobre sus obras, por supuesto. Aquí no podemos decir en este breve espacio todas porque todas son importantes. El padre Henri Croussel, que fue un gran estudioso de Orígenes, del cual recomiendo ampliamente su lectura porque él fue el origeniólogo central en el siglo XX,
Dice, de toda esta edificación, este gran palacio de obras que nos dejó Orígenes, solo quedan ruinas. Precisamente por la incomprensión de su doctrina, pues muchos quisieron a lo mejor corregir, esconder, mutilar o destruir sentencias u obras que no les parecían adecuadas. O quizás por el desgaste del tiempo, pues no se han encontrado. Últimamente se han descubierto algunas páginas. Hace unos años se descubrieron algunas homilías sobre los salmos. Están en edición, traducción, estudio. Ojalá y algún día nos encontráramos una biblioteca llena de estos tesoros. Pero conviene hacer un acercamiento a las obras más importantes, sobre todo relevantes en el tiempo. La más conocida y la que se conservó íntegra hasta en griego es el Contra Celso, una gran apología que sigue siendo de gran utilidad para muchos temas. Otra obra que es central es el De Principis. Muchos la han querido comparar con una suma teológica como la de Tomás de Aquino, pero a mi muy humilde parecer simplemente es una síntesis juvenil de teología. Sin embargo, ahí está planteado todo el programa de su pensamiento en la cuestión teológica, moral, cosmológica, ética, espiritual, pero sobre todo la bíblica. Conviene leer el cuarto libro del De Principis, porque ahí está toda su teoría exegética. Y por supuesto, toda la serie de comentarios exegéticos en torno a diferentes libros o pasajes de la Sagrada Escritura. De esto me parece que es lo más importante, porque Orígenes, más que ser un teólogo, es un exégeta. Junto con los comentarios, la gran colección de homilías y también la obra ascética. Se dice que tiene algunos datos de carácter dogmático, pero eso se entresaca de toda su obra. Estos autores, y más Orígenes, hablando del método, él, como decía también el padre Bocio, no era un filósofo o pensador que le gustaba cerrar las cuestiones. Él las dejaba abiertas. Y más aún, era un pensador provocativo. A sus lectores les invitaba a extraer de sus propias conclusiones cosas mejores. Y eso lo vemos repetidamente en sus discursos. Por eso es que es tan rico el patrimonio de su genialidad. Igual Agustín, por ejemplo, cuando uno lee las confesiones, uno no está leyendo un libro de autobiografía, uno está haciendo un ejercicio de interioridad, en donde lo que menos importa son los datos objetivos de la historia, sino los descubrimientos filosóficos que se van generando en ese ejercicio. De igual manera, Orígenes provoca uno de los grandes problemas de su obra, y que este es otro tema que se requeriría analizar y profundizar, es que precisamente por el desgaste de su comprensión, me refiero a que muchos no lo entendían, pues, y sobre todo cuando pasan las obras del griego al latín, pues reciben también el problema pues de la traducción. Y qué difícil es pretender traducir si no se comprenden los conceptos y las categorías del autor. O cuando hay prejuicios, cuando hay sentimientos y no hay una buena traducción. Y esto se lo debemos concretamente a San Jerónimo y a su amigo Rufino, que siendo occidentales, bueno, sí sabían griego, pero no estaban del todo compenetrados en una necesaria especulación platónica o estoica o filoniana, no estaban acostumbrados. Entonces, se cometen muchos atropellos al texto. Ahí hay una discusión interminable, porque ¿cuál es el texto original? Desafortunadamente, muchas de las traducciones quedaron pues, en latín y no conocemos el texto cercano. Bien, este es un tema apasionante, pero el más central es la exégesis. Esto sería el punto medular.
Hay que recordar que Orígenes está en un ambiente alejandrino donde se dio el fenómeno de la Biblia de los 70, la traducción famosa del texto hebreo al griego y de sus revisiones, etcétera. Orígenes es un enamorado de la palabra, es un hombre bíblico. Él consume, transpira Sagrada Escritura. La comprensión que tenemos nosotros es más técnica, la de él era mística, incluso hasta esotérica en el buen sentido de la palabra, es decir, meterse a los misterios más profundos del texto. Por eso el tema de la Biblia en Orígenes se llama la inteligencia de la escritura. ¿Cómo poder comprender desde la letra, incluso desde el papel, lo que está escrito por Dios, lo que se inscribe en el corazón de los hombres? ¿Con qué actitud hay que acercarse a la escritura? ¿Qué hay que hacer para que ella misma nos santifique, nos perfeccione y nos lleve a un conocimiento pleno, cara a cara con Dios? Por supuesto, aquí está el desarrollo de una exégesis. Baste simplemente mencionar las hexapla, que es un ejercicio sinóptico en donde él hace el esfuerzo por tratar de extraerle el jugo más sustancioso al texto por vía de la comparación. Digo, que ministro, que teólogo lee en 6 u 8 o 9 versiones diferentes la Sagrada Escritura en su lengua original para sacar un comentario, una verdad teológica. Orígenes hizo este magno ejercicio que hasta la fecha es insuperable. Y a veces simplemente para la predicación. Hay que recordar que después de ordenado presbítero, Orígenes era un escritor, pero sobre todo un predicador y que tenía un público específico. Y sobre esto hay que ver el programa pedagógico. Él decía, la Sagrada Escritura es de utilidad para todos, pero cada uno ha de resolver el tema de acuerdo a sus capacidades. Es decir, no podemos darle la misma dosis de misterio a un incipiente que a un preparado. Y la Sagrada Escritura tiene un método tricotómico que va de acuerdo a las condiciones de los oyentes, de los bautizados. Aquí tenemos esta comparación entre lo antropológico y lo exegético, el sentido literal para los incipientes o simples, el sentido alegórico o moral para los avanzados, es decir, para aquellos que ya están en un ejercicio científico, y el sentido espiritual o místico, contemplativo para los perfectos, para los mártires que ya prácticamente están en la visión de Dios, desprendiéndose de este mundo, contemplando la verdad cara a cara. Finalmente, nos damos cuenta que la Biblia está dirigida a dos objetivos específicos. Por supuesto, el conocimiento de Dios, la teología, y en segundo lugar, para la vida. Uno leyendo a Orígenes se enamora uno más de la Sagrada Escritura y uno cobra conciencia de las verdaderas responsabilidades de la fe, porque nos introduce a la profundidad de la misma. Por lo tanto, una cuarta referencia, una cuarta clave, es la ascética y la mística. Con esto queremos decir que Orígenes, como decía el padre Bocio, más que ser un intelectual, un teólogo, es un maestro de vida espiritual. Y nos propone lo que él llama doctrina del progreso espiritual, una doctrina mística que nos lleva incluso al tema de la unión con Dios y también al tema de la iglesia como esposa de Cristo y todas sus figuras de preexistencia y de escatología apocalípticas. Bueno, en eso fue donde Orígenes comenzó a tener problemas porque pues, él veía las cosas con un entusiasmo teológico diferente, con una mística, con una comprensión tan alta que pues solo él se entendía, pero él era un hombre verdaderamente fiel. Miren, de hecho, él se considera un vir ecclesiasticus, un varón de iglesia. Él nunca estuvo en contraposición ni con la autoridad de los obispos, al contrario, fue torpemente obediente.
pero fue parte de su ingenuidad natural, de su humildad. Sin embargo, él llegó a declarar, los teólogos pueden proponer, pero todo eso queda definido por la autoridad apostólica. Y lo mantuvo así siempre. Un dato anecdótico es que cuando muere Demetrio, Orígenes vuelve a Alejandría, sabe que el sucesor del obispo es un exalumno suyo, le solicita volver, ya que le dice, maestro, yo te estimo, te admiro, te aprecio, pero yo no puedo contravenir una indicación de mi antecesor. Orígenes, con toda humildad, reconoce, acepta y regresa a Cesarea y termina sus días abandonado en una mazmorra en Tiro. Muere a la edad aproximadamente de 70 años menos uno, como lo dice Eusebio de Cesarea, a los 69 años, en casi calidad de mártir. Hay muchas preguntas que hacernos sobre la vida, el pensamiento, las actitudes de Orígenes, hacer un análisis más profundo de su pensamiento y de sus reacciones. Pero lo fundamental es volver a la lectura de sus textos. Afortunadamente ahora ya con la industria editorial, las nuevas traducciones al castellano o en otras lenguas vernáculas, pues podemos acercarnos a sus escritos. Aquí voy a hacer quizás un comercial, pero hoy por hoy la mejor traducción, estudio, tratamiento de Principis, de los principios de Orígenes, la hizo el padre Samuel Fernández, un patrólogo latinoamericano de la Universidad Católica de Chile, y él hizo una retraducción, está publicada en una editorial que produce materiales, fuentes patrísticas, y pues la verdad es que es el privilegio para los de habla hispana, porque es un estudio muy puntual, por supuesto profesional, erudito, científico, que está a nuestro alcance. Y sí, ya hay otras colecciones. Está la Biblioteca de Patrística, a mis espaldas hay varios volúmenes de ella, tanto de Fuentes como de la Biblioteca de Patrística. Y bueno, pues ahí podemos conocer mejor a Orígenes. El Papa Benedicto XVI, en sus catequesis sobre los Santos Padres, que ustedes han de conocer ese librito, él le dedica 2 catequesis a Orígenes. El padre Crucel, que de feliz memoria fue mi profesor, fue un entusiasta incluso para llevar a cabo el proceso de canonización de Orígenes. Y bueno, pues él amaba Orígenes. Y cuando el Papa Benedicto dictó la última catequesis, al final dice, y ahora propongo a Orígenes como un gran maestro cristiano, un gran maestro que nos puede ayudar a profundizar en nuestra fe. Eso lo dijo públicamente en la Plaza de San Pedro. Su servidor estuvo presente ahí. Yo brincaba de gusto porque dije, esta es una canonización verbal. Que un pontífice desde su cátedra defina, recomiende que Orígenes ya no está en entredicho. Al contrario, es alguien que debe ser estudiado necesariamente. Los historiadores, los analíticos de la cultura cristiana han dicho que el cristianismo tiene 3 pilares. Descansa sobre 3 grandes fuentes. La primera es Orígenes, la segunda Agustín de Hipona, y la tercera Tomás de Aquino. Por lo tanto, sí es importante que hagamos el esfuerzo de estudiarlo. ¿Qué tan actual puede ser el estudio de Orígenes? Pues por lo que ya hemos dicho. En principio, el tema exegético, el tema dogmático, muchas de las definiciones que Orígenes nos dejó en sus escritos fueron reutilizadas para la elaboración del dogma cristiano. Y actualmente vuelve a ser una propuesta para el tema espiritual, ascético, místico, pero sobre todo de un conocimiento de una fe
no solamente culta, sino de una fe inteligente, una epistemología de la fe. El padre Crusell también escribió un libro que se llama Orígenes y el conocimiento místico. Es una propuesta filosófica formidable. Concluyo con dos elementos que también suelen ser de curiosidad. El tema de la apocatástasis, el tema de la preexistencia, el tema incluso de la redención del diablo, siguen siendo temas que todo mundo pregunta. ¿Mm? ¿Son cuestiones que se tienen que seguir estudiando? Sí, seguramente. ¿Mm? Orígenes las lanzó simplemente como teologúmenos. Él se entretenía en todo. Si uno analiza su obra, tocó todos los temas, una infinidad de tópicos. Pero claro, para la tradición, para la curiosidad teológica, estos sobresalen. ¿Mm? Bueno, pues yo les invito a que nos profundicemos en la lectura de Orígenes, que lo hagamos con seriedad, que nos entusiasme, leerlo sobre todo con apertura y con las suficientes herramientas para tratarlo de leer como cualquier otro autor de su época con sus propias claves. Que esta es una de las normativas exegéticas para la Sagrada Escritura y para cualquier otro autor. A Platón con Platón, a Moisés con Moisés, a Orígenes con Orígenes. Bien, pues yo espero que esta charlita haya sido de su interés. Nuevamente les agradezco el favor de su atención. Agradezco a la Universidad Javeriana que me haya introducido en este ejercicio. Y pues estamos nuevamente unidos por estos temas que nos interesan a todos. Y ojalá que Orígenes siga siendo un autor que nos siga gustando.